Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Pereira, soy profesora de inglés ya hace 5 años. Soy apasionada por el idioma, por ayudar a muchísimas personas a poder hablarlo. Espero que seas muy bienvenido o muy bienvenida al workshop intensivo de inglés, donde vas a descubrir cómo vos también sos capaz de alcanzar la fluidez en inglés mucho más rápido de lo que te imaginás, sin tener que perder tu tiempo ni pasar años estudiando en escuelas tradicionales. Sin importar la edad que tengas, sin importar el país donde te encuentres, sin importar que tengas poco tiempo libre o incluso si ya estás estudiando inglés, pero no conseguís alcanzar la fluidez que buscas. Tú también sos capaz de conseguirlo. En esta clase te voy a enseñar por qué la mayoría de las personas que estudian el idioma por años nunca alcanzan la fluidez y claro, vas a evitar años cometiendo los mismos errores. Por último, al finalizar esta clase vas a tener acceso a un test avanzado. El test te dirá con exactitud qué nivel manejas en el idioma y me ayudará también a conocerte mejor, mostrando tus puntos fuertes y los puntos a ser mejorados. Todo esto te puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero no te lo estaría proponiendo si no te lo pudiera demostrar. Y estarás preguntándote, ¿cómo pienso demostrarlo? De la siguiente manera. Si hoy en día, con más de 5 años enseñando el idioma, no hubiera ayudado a cientos de alumnos a alcanzar sus mayores sueños, te puedo afirmar que tampoco me lo creería. Antes de que me olvide, ¿para quién es el workshop intensivo de inglés? ¿Es tanto para ti que estás comenzando desde cero en el idioma y tenés la impresión de que el camino es demasiado largo? ¿O tanto para ti que ya estudiaste inglés por años y a pesar de todo el esfuerzo estás lejos de alcanzar la fluidez? Lo que vas a ver hoy es totalmente diferente a lo que ya viste antes. Jóvenes, adultos y personas de más edad, tengas 20 u 80 años. Si tú realmente querés aprender el idioma, no tendré ninguna duda de que tú también lo vas a poder conseguir. Y más rápido de lo que te imaginas. Antes de comenzar con la clase, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué será que tanta gente estudia inglés por años y terminan frustrados sin siquiera alcanzar un poquito de fluidez? Para empezar a responderte esta pregunta, me gustaría contarte cómo son las clases de inglés tradicionales que vos conoces. A ver si te identificás con la siguiente descripción. Entras a la sala o al salón y te sentás. El profesor pide abrir los libros en la página tal. Explica las reglas del capítulo, pasa ejercicios, a veces algún diálogo para que los alumnos oigan, a veces pide que hablen en inglés entre los alumnos y termina la clase. Después, el alumno se va para su casa, pasa 2 o 3 días sin oír nada de inglés. Llega a la próxima clase y el alumno se olvidó del 80% de lo que aprendió en la clase anterior. Y el profesor sigue con un nuevo tópico gramatical, siendo que el anterior está lejos de ser aprendido. Todo esto se repite por años. El problema es que en este proceso tradicional casi no hablas inglés. Te acabas olvidando de la mayoría de las palabras que aprendés, no parás de escuchar a otros alumnos hablando en español y muchas veces cuando estás intentando hablar inglés no hay nadie que te pueda corregir. Queriendo o no, el profesor estará teniendo que dividir su atención entre todos los alumnos. Y lo peor es que la mayoría de las personas que pasan por este proceso quedan completamente perdidas sin entender por qué no consiguieron mejorar su inglés. Acaban desistiendo, desmotivadas y creyendo que el problema es uno mismo. La verdad es que los métodos tradicionales están completamente desactualizados. Están muy enfocados en la teoría y poquísimos en la práctica. Acaban preparando alumnos que después de años de estudios conocen las reglas, pero tienen una gran dificultad para hablar con confianza y entender a nativos hablando el idioma. Ahora, tú que ya estudiaste inglés antes, pero que nunca alcanzaste un buen nivel hablando, debes estar entendiendo que el problema nunca fuiste vos. Y para vos que estás comenzando ahora, mejor aún. Esta clase va a hacer con que no cometas los mismos errores y pases años estudiando cosas sin sentido. Entonces, ahora déjame contarte un poquito de mi historia, sobre cómo descubrí los atajos que hicieron con que pudiera hablar inglés fluidamente. Yo nací en Uruguay y a los 5 años de edad me mudé a Estados Unidos con mi familia, donde me pegué un gran susto. Los nativos hablan muy rápido, con frases enormes. Sonaba como una única palabra. El primer mes de escuela llegaba a casa llorando, pidiéndole a mis padres que no me mandaran más. No entendía nada.
Luego del mes, era yo quien hacía de traductora para mis padres en supermercados, hospitales, tiendas, etc. Así que cuando me dicen que no entienden nada, que es súper difícil, que no les sale, que se traban al hablar, los entiendo totalmente. Yo también pasé por eso. Pero algo interesante pasó después de 2 meses viviendo en Estados Unidos. Comencé a tener una mejora gigantesca en mi inglés. Aquellas frases que al principio parecían chino y sonaban como una palabra sola, ahora estaban sonando cada vez más claras y comprensibles. Finalmente había aprendido tanto y era capaz de hablar inglés nativo. Hace un tiempo comencé a preguntarme por qué aprendí tan rápido siendo tan chica y en tan poco tiempo. ¿Existiría un atajo para alcanzar la fluidez? Comencé a entender que para aprender un idioma tenés que sumergirte en él totalmente. Tenés que poner en práctica el idioma. Muchas veces eso no es fácil. En clases tradicionales siempre hay alguien que habla más y eso a veces nos genera un poco de vergüenza. O el simple hecho de equivocarte frente a todos te genera pánico. Esa falta de tiempo para practicar hace con que las escuelas tradicionales solo enseñen reglas gramaticales, para que los alumnos sientan esa sensación de evolución. Lo que pasa después de unos años es que terminás pagando un precio caro por haber solo aprendido en base a las reglas gramaticales. Podés formar algunas frases avanzadas, escribirlas, leer textos complicados, pero a la hora de hablar inglés, ¿de qué precisas? ¿De las reglas? Cada frase que hagas vas a tener que buscar en tu cabeza cuál es el verbo auxiliar, la preposición, antes o después del adjetivo, el adverbio, y cuando te das cuenta estás completamente trabado intentando acordarte de las reglas. Es por eso que mucha gente se siente bien leyendo y escribiendo frases en inglés, pero a la hora de hablar queda completamente desesperado. Ese método abordado por los métodos tradicionales le podemos decir inside out, o sea, de adentro hacia afuera, de la gramática para la práctica. Pero eso de aprender gramática y solo después de mucho tiempo ir a la práctica realmente nunca hizo mucho sentido para mí. Es solo pensar. Cuando somos niños, nuestros padres nos enseñan cuál es la preposición, el pronombre o el verbo que debe ser usado en una determinada situación. No. Ellos simplemente hablan y repiten hasta que aprendemos por la práctica pura. Entonces, me di cuenta que realmente nadie necesita empezar por solo las reglas gramaticales. Solo desde que tuvieras acceso a una cantidad de práctica suficiente para hablar en inglés, sin depender de las reglas. El foco del aprendizaje debe ser balanceado. Las reglas son importantes, sí, pero más importante es sumergirte en el idioma, poder escuchar y entender, saber hablar, poner en práctica siempre lo que se aprendió, repetir, pronunciar una y otra vez. De esta forma van a lograr aprender a hablar inglés mucho, pero mucho más rápido y con mucha más fluidez, abordando primero la práctica y luego la teoría. Entonces, podés seguir 2 caminos: pasar 5 o 6 años en una escuela o instituto de inglés estudiando reglas e intentando acordarte todas las veces que vayas a hablar, o vivir el idioma aprendiendo en la práctica, viviendo, leyendo y colocando diariamente en práctica todo aquello que estás aprendiendo. Y después de algunos meses, conseguir charlar en inglés sin congelarte o ponerte nervioso. Si preferís el segundo camino, contá conmigo. Ahora llegó la hora que conozcas mi método de enseñanza, pero antes es importante que sepas que primero debes ser capaz de oír antes de ser capaz de hablar. ¿Te acordás cómo aprendiste español cuando eras bebé? Pasamos nuestros primeros años solo escuchando a nuestros padres hablando por horas y horas todos los días. Hasta llegado un día que abrimos la boca y decimos una palabrita. Con los días, aquella sola palabra se vuelve en 5, 10, 50 palabras. En algunos meses ya conoces tantas palabras que puedes decir lo que quieras y llegas a la fluidez. Ahora, imagínate si cuando eras bebé hubieses sido presionado para aprender español antes mismo de ser capaz de entender español. Hasta el día de hoy seguirías traumatizado, que es generalmente lo que sucede con la mayoría de las personas. Es imposible ser capaz de hablar un nuevo idioma sin ser capaz de comprenderlo. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las escuelas de inglés. Lo que hacen normalmente es colocar los alumnos a hablar inglés antes de ser capaz de entenderlo. ¿Cómo alguien es capaz de hablar inglés si no es capaz de entenderlo?
¿De qué sirve que sepas hacer una pregunta si no sos capaz de entender la respuesta? Y ahí es donde está la llave para el aprendizaje del inglés. Preparar nuestros oídos para entender a nativos hablando. Una vez que hagas eso vas a estar pronto o pronta para hablar inglés. Es de la misma forma que un bebé, después de preparar su oído tanto tiempo, las palabras le salieron de forma mucho más natural, con una pronunciación mucho mejor. Y ahí es solo cuestión de tiempo. Te puedo asegurar que vas a alcanzar la fluidez en inglés o de cualquier idioma cuando te prepares para saber escuchar. En poco tiempo vas a empezar a entender a nativos con mucha más facilidad. Bueno, ahora comencemos con el contenido de la clase. Hello, and welcome to English for You. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerle el nombre de El Desafío. Este es nuestro primer paso. Va a sonar 2 veces un diálogo para que puedan escuchar. Este diálogo tiene estructuras básicas, intermedias y avanzadas. Entonces presta mucha atención. Igual, aunque nunca hayas estudiado inglés en tu vida, al final de la clase te vas a dar cuenta que vas a tener una comprensión excelente de este diálogo, principalmente después de las prácticas que te voy a sugerir. Entonces vamos a empezar acá, con el desafío. Nuestra meta es cerrar los ojos y tratar de extraer lo máximo de contenido posible del diálogo. Trata de captar todo lo que vos entendés. Y si me decís que al final no entendiste nada o entendiste solo una palabra, no pasa nada. En esta parte del desafío, mi objetivo no es ponerte a prueba. Y sí, es despertar tu conciencia a aquello que vos sabés y que no sabés. Entonces, es más importante que te enfoques en lo que vos no sabés que en lo que sí sabés. Porque ya al final de la clase, después de las explicaciones, vas a poder darte cuenta cuánto avanzaste para que puedas ver claramente tu aprendizaje. Si me decís que al principio no entendías nada y al final podés comprender un diálogo de nativos, hablando con estructuras avanzadas, recuerden, vamos a escuchar el diálogo 2 veces seguidas e intenten extraer lo máximo posible del diálogo. Cierren sus ojos, relax and enjoy. So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. Ese fue el primer paso, lo que lo llamamos el desafío. En este paso yo te desafío a ti a comprender el diálogo. La función de este paso es despertar la conciencia del alumno y de sus dificultades y limitaciones, para que luego, después de la clase, con los tips y las explicaciones, cuando te des cuenta que conseguiste superar esas dificultades y entender el diálogo, vas a tener una visión muchísimo más clara de tu evolución. Y esa sensación genuina de evolución, lo que te va a motivar a ir cada vez más lejos en el aprendizaje de este idioma. Acabaste de completar la parte del desafío. Entonces, no hay ningún problema. Sé que hay personas que están viendo esta clase y que no entienden nada aún, pero vas a darte cuenta al final de la clase que vas a lograr entender. Entonces, ahora quiero que pienses en un número de lo que pudiste entender de este diálogo. 0, 3, 10%, 40, 70%, 90%. Pensá en ese número y guardalo contigo, porque ya al final de la clase te voy a volver a hacer esta pregunta. Y ahí te vas a dar cuenta que el número que te va a venir a la cabeza va a ser bien diferente al número que pensaste ahora. Ahora comenzamos a desvendar nuestras frases del diálogo. Gente, algunas de las frases que vamos a ir viendo van a ser más básicas y otras no tanto. Voy a ir dando algunos tips de gramática más avanzados de forma bien descomplicada. También tips de pronunciación nativa. Así que respira hondo y empecemos. Entonces, la primera frase es So, what's for dinner? Esta es una frase de estructura bien simple. Sin embargo, hay algo bien curioso acá y vamos a hablar un poquito más de la primera cosa,
que son esos colores que están ahí. ¿Están viendo que el so está en verde y abajo del so está la traducción también en verde? Y el What's for dinner está en azul y abajo también el azul en la traducción. Entonces, con solo mirar y comparar los colores vas a poder entender partes del diálogo. Esto va a ayudar básicamente a las personas que no tienen ninguna base. Entonces, con solo mirar los colores, ya vas a tener un poco más de comprensión del diálogo, por lo menos de los significados por detrás del diálogo. So significa entonces en inglés. Simple. Y luego sigue what's for dinner. So, what's for dinner. El what, así con apóstrofe S, significa what is. What is for dinner. Es la contracción de what is, what's. Y significa lo que es. Lo que es. Entonces, for dinner, para la cena. Entonces, lo que es para la cena. Lo que es para la cena. ¿Cómo así? Y acá está nuestra primera gran lección. Algo que parece bien simple, pero que a muchos les cuesta un montón. Y cuando se den cuenta genuinamente de esto, les va a hacer la total diferencia. No sean viciados o aficionados en los porqués. Muchas personas no logran escuchar y aceptar que esto significa esto y listo. Esas personas siempre quieren saber un porqué y todos los pormenores gramaticales, que en realidad solo te llevan a caminos por los cuales no querés seguir. No sean viciados en reglas. Esa búsqueda constante de los porqués está muy conectada a eso y termina siendo con que te trabes a la hora de hablar. Entonces, what's for dinner, si lo vamos a traducir literalmente, queda lo que es para la cena. Pero nadie dice eso en español. Entonces, gente, esto es una expresión. What's for dinner significa qué hay para la cena. ¿Qué hay para la cena? Así de simple. Si quisiéramos decir, por ejemplo, ¿qué hay para el almuerzo? Podemos decir what's for lunch. Y si queremos decir qué hay para el desayuno, what's for breakfast. What's for breakfast. Así de simple. Entonces, empezá ya a despegarte de los porqués, porque esto te va a hacer muy bien. Y esto nos lleva a nuestra segunda frase, que es what do you want to eat? What significa lo que. Y ese do you es una estructura para hacer preguntas. What do you? Entonces, lo que tú querés comer. What do you want to eat? What do you, lo que querés comer tú. What do you want to eat? Want es querer y to eat es comer. What do you want to eat es lo que tú querés comer. Perfecto, entonces, nuestro primer objetivo, que es la comprensión, ya lo estás consiguiendo. Ahora, presten atención. What do you want to eat y what do you want to eat suena diferente, ¿verdad? Entonces, se preguntarán cuál es el correcto. Ambos. Les voy a dar un super tip de pronunciación avanzada. Como se podrán dar cuenta con estas clases, los nativos aman acortar palabras y lo hacen todo el tiempo. Cuando están hablando en el día a día, parece que cuanto más pegadas las palabras, mejor. Por eso es fundamental que conozcas las reducciones de palabras más comunes del idioma. Y una de ellas es wanna. Nada más y nada menos que want to, pero pronunciado bien rápido. Te voy a dar unos ejemplos. Vamos a ver. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Es I want to talk to you. Yo quiero hablar contigo es I want to talk to you. La pronunciación perfecta, ultra clara es I want to talk to you. Pero la pronunciación más nativa acortada es I want to talk to you. I want to talk to you. ¿Se dieron cuenta cómo want se vuelve wanna? I wanna talk to you. Entonces, terminamos diciendo I wanna talk to you. I wanna talk to you. En el diálogo tenemos la siguiente frase. What do you want to eat? Esta frase pronunciada perfectamente sonaría
What do you want to eat? Ahora, escuchen cómo lo dice el personaje. What do you want to eat? Exacto. El personaje reduce esa pronunciación. Suena wanna. Wanna es súper informal. Es más bien una cuestión de pronunciación. Lo podemos usar por WhatsApp, hablando con un amigo, pero, por ejemplo, en un email de trabajo, no. Ahora, vamos a concentrarnos un poco en la siguiente estructura. Do you want? Do you want? ¿Qué significa do you want? Es una pregunta que significa ¿vos querés? Puede que algunos estén preguntando, ¿qué hace el do en la frase? Entonces, ahora te voy a dar un tip de gramática de cómo hacer preguntas en el presente. ¿Cómo decir querer en inglés? Querer en inglés es want. Sabiendo esto, ¿cómo dirías en el afirmativo vos querés? Vos es you. You. Y querer es want. You want. Entonces, vos querés es you want. Pero, ¿y cómo transformo esto en una pregunta? Es muy simple. Para eso vamos a usar la palabrita mágica do. Esta palabrita tiene el poder de transformar toda una frase afirmativa en el presente en una pregunta. Vamos a usar you want como ejemplo. You want es afirmativo. Do you want es pregunta. Do you want? Con el do se transforma en pregunta. Así de simple. Le agregaste el do y se transformó en pregunta. Vamos con otro ejemplo. Nosotros comemos. We eat. Frase afirmativa. Si lo queremos volver una pregunta. Do we eat? ¿Nosotros comemos? Y listo, tenemos nuestras preguntas. Todos los verbos, con excepción del verb to be, que tiene su propio funcionamiento, todos los verbos son en el presente, siguen una lógica muy similar. Hasta ahora hemos visto un poco de pronunciación y el funcionamiento del do en las preguntas con todos los verbos en el presente, menos el verb to be, que es un poco especial, pero que ya vamos a ver un poco de cómo hacer esas frases con el verb to be. Así que ahora no te preocupes con esto. Nuestra próxima frase es you decide. It's your turn to cook. You decide es decidí tú, decidí vos. You decide. It's your turn es tu turno. It's your turn es tu turno. So, tú decides es tu turno. Y turn es un verbo que significa girar, pero también a la vez significa it's your turn. Entonces, significa tu vez. To cook significa cocinar. O sea, vos decidís que cocinar es tu turno. Tú decides, es tu turno de cocinar. So, tenemos el verbo turn, que es girar. Turn, a su vez, también significa turno. Es tu turno. Te toca a ti. Entonces, la próxima frase, are you sure? Vamos a ver qué significa esa frase. Are you sure? You en inglés es vos. You are, vos estás. Este es el famoso verb to be, ser o estar. Este es el único verbo en inglés que es de hecho conjugado. Todos los otros no tienen mucha conjugación. Son extremadamente simples. El verb to be es muy fácil, solo que tiene alguna particularidad de conjugación. Entonces, vos estás es you are. Si yo fuera a decir I am, sería yo soy. Y va por ahí la cosa. Pero ahora vamos a enfocarnos en este diálogo, en este ejemplo, con este verb to be. Cuando queremos hacer una pregunta, es solo traerlo para adelante de la frase, invertirlo. Entonces, you are es vos estás. You are, vos estás. Pero si lo quiero convertir en una pregunta, llevo ese are, ese verb to be, para adelante. Are you, vos estás. Are you sure? Sure significa seguro. Are you sure? ¿Estás segura? Are you sure? Y él continúa. I think I did it last night. I think es yo creo. Think es el verbo pensar, pero también puede significar creer. I think I did it last night. Yo creo que lo hice anoche. Acá, did
es el pasado de do. I think I did it last night. Did es el pasado de do. Do es hacer, did es hice. Yo creo que yo lo hice anoche. I think I did it. Entonces se podrán preguntar ¿por qué se did it? ¿Por qué ese it? Ese it se está refiriendo a la cena. Last night, anoche o la noche pasada. I think I did it last night. Y acá se complicó un poquito la cosa. Se puso picante. La respuesta de la chica es ¿what? Súper indignada. O sea, ¿lo qué? ¿What? Y ahí complementa con una palabrota. Les voy a explicar esta expresión porque es bastante común. Es usada en el día a día de los nativos, como cualquier expresión nuestra de uruguayo, como nos comunicamos con nuestros amigos normalmente. Entonces, fuck off en este contexto significa algo como ¿me estás jodiendo? ¿O me estás tomando el pelo? What? Oh, fuck off. ¿Lo qué? ¿Me estás jodiendo? La idea no es que salgan diciendo fuck off por la vida, ¿no? Pero sí que puedan reconocer esta expresión en alguna película o alguna serie que seguramente en algún momento van a escuchar. Si miran series en inglés, claro. Y luego ella continúa. You did it last night. El it lo usamos nuevamente para referirnos a la cena. You did it last night. Entonces, volvemos a usar el it para referirnos a la cena. Y se podrán preguntar por qué usamos el it en vez de decir cena. Y justamente por ese motivo, para no estar repitiendo cena, la cena, la cena, la cena, la cena, decimos it. Porque muchas veces, nos cansamos de escuchar la misma palabra repetida una y otra vez. Ayer hice la cena, hoy no quiero hacer la cena, porque ayer hice la cena. Entonces, antes de decir la cena, la cena, la cena, le decimos it. I did it. Hice el hecho de hacer la cena, lo representamos con el it. Y lo hice ayer de noche. Lo que hice, la cena. Desde un principio dejamos claro que estábamos hablando de la cena. Entonces usamos el it para referirnos a la cena sin tener que estar repitiendo. You did it last night. Lo hiciste anoche. But I had cooked twice in a row on the weekend. You did it last night. But I had cooked twice in a row on the weekend. Pero, but significa pero. Pero vos hiciste eso anoche, pero I had cooked twice in a row. In a row significa seguido. Twice in a row significa dos veces seguidas. Una vez podemos decirle once. Once. Es una vez. Ahora, si queremos decir dos veces, twice. Y a partir de ahí usamos los números y la palabra times. Por ejemplo, 3 times, 3 veces. O 4 times, 4 veces. Y por ahí sigue la cosa. Pero, y el comienzo de la frase I had cooked, acá tenemos una estructura gramatical un poquito avanzada llamada past perfect. El past perfect lo usamos siempre que queremos decir frases como yo había estudiado, nosotros habíamos viajado, vos habías trabajado. Esas frases con había hecho algo, past perfect. ¿Se acuerdan de la palabra mágica para hacer preguntas en el presente? Esa palabra que hablamos bastante, do. Yo había estudiado. I had studied. Acá también tenemos una palabra mágica en el past perfect y es had. Nosotros habíamos viajado. We had traveled. I had cooked. Yo había cocinado. I had cooked twice in a row. Yo había cocinado 2 veces seguidas. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. On the weekend, but I had cooked twice in a row on the weekend. On the weekend. ¿Qué es ese on the weekend? On the weekend es el fin de semana. Para días de la semana siempre usamos on. On Monday, on Tuesday, on the weekend. Tip importante, cuando escribimos días de la semana, siempre tenemos que usar mayúscula al principio. Y con los meses también en inglés es igual.
Meses o días de la semana, vamos a ver random. May, siempre mayúscula. June, junio, siempre mayúscula. Y así por delante. También con los días de la semana. Monday, con mayúscula. Tuesday, con mayúscula. Cuando decimos días de la semana, nos referimos a on Tuesday, on Monday. Pero cuando hablamos de meses, decimos in May, en mayo. And in June, en julio. In June, en junio. Y listo. Tip importante, pero aparte, seguimos con la clase. Entonces, la chica básicamente le dice, ¿lo que me estás jodiendo? Vos lo hiciste anoche, pero yo lo hice 2 veces seguidas el fin de semana. Ella está súper indignada, no puede creer. Y el chico todo canchero le responde, chill out. Chill out es ese famoso relájate, tranqui. Y lo complementa con un I'm just kidding. Chill out. I'm just kidding. I'm just kidding. Esto significa solo estoy jugando, solo estoy bromeando. Es yo estoy, I am, yo estoy. Y just kidding es bromeando o solo bromeando. Yo estoy solo bromeando. O sea, no lo está diciendo en serio. Chill out, tranquilo, solo estoy bromeando. Y la siguiente frase es I'm going to head to the grocery store. I'm going to head out to the grocery store. Grocery store es tienda de comestibles. Grocery, tienda de comestibles. Y ponele que puede ser un almacén donde vas a comprar cositas del día a día. To the grocery store. To the grocery store sería a la tienda de comestibles. Y ahora tenemos ese I'm going to head out. Head out, ¿qué significa? Es una expresión. Head out. I'm going to es una estructura usada para hablar del futuro. Be going to. Ese be en realidad tiene que ver con el verb to be, que tiene que ser conjugado. Podemos decir I am going, yo, yo. O podemos decir you are going to. No nos olvidemos de to. Entonces ese be tiene que ser conjugado dependiendo del sujeto, ¿no? Del que vamos a estar hablando. En la expresión él dice I'm going to. I'm going to. Yo voy a hacer alguna cosa. Yo, going to. Voy a hacer alguna cosa. Y en ese caso la cosa es ir al almacén. I'm going to head out to the grocery. Ahora, la siguiente frase es Can we have meatballs? Can we have meatballs? Ese can significa poder. Es poder hacer algo. Si digo, por ejemplo, I can, yo puedo. Frase afirmativa. Entonces, como lo vamos a hacer pregunta, el can tiene que ir adelante del we. Esto siempre pasa con las preguntas. Can we? Y formamos una pregunta. ¿Nosotros podemos? ¿Nosotros podemos? Can we? Have en inglés es el verbo tener, pero también es un sustituto para comer o beber. To have something puede también ser traducido a tener algo, pero no físicamente, sino haber comido, haber bebido, comer o beber. Por ejemplo, podemos decir I want to have a Sprite. I want to have a Sprite. I want to have a burger. Quiero tener una Sprite. Quiero tener una hamburguesa. ¿Pero por qué tener? Porque tener también se puede decir como si fuera comer o comprar. Por ejemplo, obviamente que sí, lo vas a tener que comprar. No es el verbo en sí el comprar, sino el tener para comer. I want to have a Sprite es lo mismo que I want to drink a Sprite. Y I want to have a burger es lo mismo que I want to eat a burger. Así de simple. Volvemos al ejemplo. Can we have
meatballs. Meat es carne y balls, bolas. Bolas de carne, albóndigas. Can we have meatballs? Y él responde, fine. Dale, fine. Y complementa con, do we need anything else? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el do para hacer preguntas? Bueno, este es otro ejemplo. Do we need? ¿Precisamos? Anything else? ¿De alguna otra cosa? Es una expresión, como cuando ayudas a alguien y le decís, genial, genial que te puedo ayudar. ¿Necesitas algo más? Do you need anything else? Do you need anything else? Genial que te puedo ayudar. ¿Necesitas algo más? Y la chica le responde, bring me some chocolate too. Bring me some chocolate too. Bring es el verbo traer. Bring me, tráeme. Tráeme chocolate también. Ese to con dos o significa también y generalmente está al final de la frase. Y bueno, es válido porque ella cocinó 2 veces seguida el fin de semana. Ese to, volvemos a ese to un poquito, con doble o significa también. Generalmente ese to está al final de la frase. And we used up all the milk. Nosotros usamos toda la leche. We used up all the milk. Y el chico le responde, anything else? ¿Algo más? ¿Querés algo más? Anything else? Y ella le sigue pidiendo cosas. Se siguen sumando cosas a esa listita del súper. Ella le dice, get me some wine. Get me some wine. Get en esta frase es traer. Get me, tráeme. Tráeme un vino. Get me some wine. Get me some wine to go with my meatballs. Get me some wine to go with my meatballs. Ese to go with es para ir con. To go with, para ir con my meatballs. Tráeme un poco de vino para ir con mis albóndigas. O sea, para acompañar a mis albóndigas. Get me some wine to go with my meatballs. Y la frase final es you're pushing your luck. You are pushing your luck. You are, vos estás. Y ahora lo que le sigue es una expresión que significa que estás abusando de tu suerte. Tenés un poquito de suerte, te salen bien las cosas, ya te están diciendo que sí un montón de cositas, pero seguís pidiendo y seguís insistiendo y es como que estás abusando, ¿no? de la bondad de la otra persona. You're pushing your luck. Push en realidad significa empujar y luck es suerte, o sea, estás empujando tu suerte, ya estás abusando. You're pushing your luck. Este fue nuestro diálogo de hoy, donde aprendimos juntos varias estructuras gramaticales, muchas expresiones de vocabulario, frases, pronunciación nativa. ¿Vieron cómo aprender un idioma puede ser mucho más descomplicado, más simple de lo que parece? Entonces, ahora vamos a escuchar el audio de nuevo. Te voy a hacer el mismo desafío. Quiero que pienses en un número de comprensión del diálogo y quiero que compares los dos números. So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. ¿Vieron qué diferente los números? El número que pensaste al principio de la clase, ¿lo comparás con el que pensaste ahora? Estoy segura que están muy lejos aparte. Espero que les haya gustado y que les haya servido un montón. Siempre es bueno aprender algo nuevo. Si aún estás en esta clase es porque realmente estás interesado o interesada en aprender inglés con fluidez. Todos sabemos que en una sola clase es imposible. Es por eso que preparé algo muy especial para ti que aún estás por acá. Esta va a ser una oportunidad para pocas personas. Entonces, mira esta clase hasta el final. Es solo pensar de todas las personas que vos conocés,
que ya estudiaron inglés, ¿cuántas consiguen hablar inglés con fluidez? Es por eso que me propuse crear mi propio método de enseñanza de la forma más objetiva y práctica posible. Y a partir de esas experiencias creé mi programa intensivo completo. Mi método de fluidez en el idioma te va a ayudar a ti y a cientos de alumnos a alcanzar la fluidez en cuestión de meses. Esos alumnos son miembros de mi programa intensivo donde realmente vivieron el idioma, oyendo a nativos hablando, entrenando su pronunciación, aprendiendo dichos, expresiones, interactuando con otros alumnos y practicando diariamente todo ese contenido. Resumiendo, olvídate de aquel montón de reglas gramaticales, de aquel montón de ejercicios completamente ultrapasados de los últimos libros didácticos. Mi programa intensivo va a hacer que tu aprendizaje sea práctico, que tu evolución sea rápida. Y si vos seguís todos los pasos, en 4 meses vas a estar hablando inglés. En caso de que logres conseguir inscribirte, vas a pasar por un entrenamiento intenso, dividido en 2 partes. Los primeros 2 meses, con 16 módulos, vas a crear estructuras sólidas en el idioma. Vas a desenvolver tu habilidad de escuchar, conociendo las estructuras de frases más comunes y creando una base fuertísima de vocabulario, que te va a preparar completamente para la segunda fase. La segunda parte de aprendizaje del curso, en 2 meses más vas a tener 16 módulos avanzados donde vas a vivir una verdadera revolución del idioma. Por medio de estudios de materiales cada vez más avanzados, además del Fast Thinking Drill, la técnica que uso yo para acelerar la velocidad de pensamiento en el idioma, que te va a dejar con todo el contenido que aprendiste en la punta de la lengua, para que puedas usar a la hora que quieras. En mi programa completo, durante las 2 partes de aprendizaje, vas a tener acceso a la plataforma exclusiva para los alumnos, con materiales y prácticas en el idioma. Prácticas como las Dialogue Classes, clases donde vamos a ver juntos situaciones del día a día, preparándote para el idioma real usado por nativos. También las clases dedicadas a la expansión de vocabulario, las Vocab Rockets. Y además las Grammar Hacks, donde vas a aprender las estructuras de frases del idioma sin aquel montón de enredo de las clases gramaticales tradicionales. También vas a pasar por un entrenamiento avanzado de los padrones de pronunciación, las Pronunciation Pro, para que nunca más pases problemas a la hora de ver películas y series. Y por fin, clases prácticas para que no hables el idioma de forma cuadrada y sin gracia. Las Native Talks. Esas clases van a ser donde vas a conocer expresiones utilizadas por nativos en su día a día. Para agarrar todo ese contenido que necesitas, vas a tener acceso total a Memorization Hacks, el software de memorizado de idioma más avanzado de la actualidad, exclusivo para los alumnos de mi programa intensivo. Con Memorization Hacks, nunca más te vas a olvidar de ninguna palabra que aprendas conmigo. Serán centenas de verbos, expresiones, dichos, estructuras de frases y padrones de pronunciación que te van a llevar a un nivel avanzado en el idioma. Además de eso, ni bien accedas a la aplicación exclusiva de mi programa intensivo, ya vas a tener acceso a la comunidad cerrada de alumnos, donde vas a poder conversar diariamente y practicar el idioma, cambiar experiencias y encontrar compañeros de conversación. Y lo mejor de todo, vas a tener acceso a todo esto en la palma de tu mano, con una aplicación exclusiva para los alumnos de mi programa, a través del cual vas a poder mirar las clases, bajar el material y los audios de pronunciación. Es importante recordarles que las clases van a ser disponibilizadas en módulos semanales, junto con un cronograma diario de estudios. Así nunca vas a estar perdido o perdida sin saber cómo estudiar. Una vez dentro de la plataforma vas a tener acceso directo a mí, donde podrás preguntarme y consultarme cualquier duda que tengas, cualquier día y a cualquier horario de la semana. Hablando de eso, mi programa intensivo completo tiene una duración de 4 meses, pero tendrás acceso ilimitado. Así, independientemente de cualquier imprevisto que puedas llegar a tener, vas a tener tiempo de sobra para terminar tus estudios y revisar el material cuantas veces quieras. Y cuando termines los 4 meses de estudio, vas a tener un vocabulario gigantesco, vas a conocer a fondo un nuevo idioma, el cual vas a haber estudiado, memorizado y puesto en práctica centenas de frases y diálogos, y tendrás un oído bien entrenado. Y claro,
frases en la punta de tu lengua para que puedas conversar con tranquilidad. Paula, yo estoy comenzando de cero y no sé absolutamente nada del idioma. ¿Será que tu programa intensivo es bueno para mí? Yo me siento trancado en un nivel intermedio. ¿Será que tu programa va a funcionar conmigo? ¿Será que mi edad va a influenciar en mi aprendizaje? ¿Será que voy a poder aprender en poco tiempo? ¿Podré hablar como un nativo con tu programa? Yo tengo tanta certeza de que es imposible de que no alcances tus objetivos si seguís mi programa al pie de la letra, que decidí darle a mis alumnos una garantía. La primera es que si llegas a obtener un lugar en mi programa y no te gustan las clases por cualquier motivo, vas a tener una semana completa a partir del día de tu inscripción para pedir toda tu inversión de vuelta. Entonces, si por cualquier razón accedes a mi programa, mirás las clases, implementás toda la tecnología disponible para los alumnos y no te gusta, es tan solo mandarme un email o llamarme y decirme que no querés continuar. Y yo te voy a devolver el 100% de lo que invertiste, sin ninguna pregunta. En caso de que no te adaptes de ninguna forma, que yo particularmente creo muy improbable, vas a recibir todo tu dinero de vuelta. Resumiendo, en todas las situaciones, salís ganando. Yo sé que puede parecer absurdo, pero yo tengo certeza absoluta de que cualquier persona que entre a mi programa intensivo, haga todo lo que yo les sugiera, siga mi método paso a paso, va a aprender el idioma que quiera. No tiene como no aprender. Uno de los motivos por los que tuve la idea de crear este proyecto fue para volver el aprendizaje de inglés mucho más accesible de todo lo que es actualmente. Primero por los tips y las clases gratuitas de Instagram, Facebook y con el workshop, y ahora con mi programa intensivo. Escuelas tradicionales cobran en promedio de $150 de mensualidad. Por año serían $1.800. En 5 años de curso serían más de $9.000. Más los materiales que a veces llegan a los $600 a lo largo de todo el curso. ¿Pensás gastar más de $9.600 en 5 años para aprender reglas y terminar no siendo capaz de hablar con fluidez? Siguiendo la lógica de mi programa intensivo, debería costar más que eso, ya que el alumno va a tener horas y horas de práctica semanal, tener resultados claros y de forma rápida, además de clases que simplemente no existen en ningún otro curso, como los entrenamientos de pronunciación nativa, las clases de expresiones y dichos y principalmente el intensivo de conversación. Pensando en todo eso, llegué a un número de $120. Para que puedas volverte un alumno de mi programa intensivo. Pero paré para pensar. A pesar de que el aprendizaje a lo largo del curso vale mucho más que eso, mi programa no sería accesible para todo el mundo. Entonces, para que todas las personas puedan participar y finalmente alcanzar la fluidez, vas a hacer una única inversión de 12 cuotas de $10. Sí, escuchaste bien, solamente 12 cuotas de $10. Lo que sería igual a 33 centavos por día. Decime vos, ¿qué lográs comprar hoy en día con 33 centavos de dólar? No llegás ni a comprar un café en cualquier cafetería. Y mejor aún, pagando al contado obtenés un 20% de descuento adicional. Es importante aclarar que por la gran cantidad de gente queriendo formar parte de mi programa, los lugares disponibles se pueden terminar en cualquier momento. Infelizmente, si eso pasara, no puedo hacer nada. Voy a cerrar las inscripciones y comenzar el entrenamiento con los nuevos alumnos. Ahora, ¿te acordás de esos $9.600 que te gastarías con una escuela tradicional? Con ese mismo dinero, vas a poder alcanzar la fluidez en un nuevo idioma y encima hacer 3 viajes internacionales para practicar el idioma que aprendiste. Antes de intentar inscribirte, atención. Es muy importante esto. Cuando estuvieras intentando inscribirte, chequea que hayas escrito correctamente tu email, porque una vez que tu inscripción sea confirmada, es por ahí que vas a recibir un email con el login y la contraseña de nuestra plataforma exclusiva para alumnos, donde ya vas a tener acceso a los primeros materiales y clases y vas a poder conocer a otros miembros del programa intensivo y vas a dar los primeros pasos rumbo a la fluidez. Aprender inglés me permitió conocer lugares fantásticos, hacer amigos, tener oportunidades de trabajo, estudiar en el exterior, me dio confianza de participar en conversaciones y discusiones de cada lugar del mundo. El idioma inglés me trajo libertad total e infinitas nuevas posibilidades, que vos también vas a poder tener. Entonces, llegó la hora que tú también puedas alcanzar esos sueños.
la hora para que te vuelvas un miembro de mi programa intensivo. Recordá que los lugares son muy limitados y se pueden terminar en cualquier momento. Si eso pasa, infelizmente no voy a poder hacer nada. Entonces garantiza tu lugar haciendo clic en el botón de acá de abajo y te veo del otro lado en minutos. See you soon!